Bueno, un cordial saludo, bienvenido para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto para los que nos escuchan en este momento en nuestra emisora Busco en Ti Radio, Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Echeverría, la ciudad de Miami, en su segmento Novedades de Vida. Así que, bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias al Señor, muy bien. Gracias por esa bienvenida siempre afectuosa que usted nos da. Agradecemos a la audiencia que siempre están ahí los martes y por los comentarios que nos escriben, recordando siempre que esas son palabras que traemos para la edificación del cuerpo de nuestro Señor. Somos parte del cuerpo místico, crístico, como lo quiera usted llaman. Somos parte de ese cuerpo y Él es la cabeza de todo. Así que confiado en eso, vamos adelante en su nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les bendecimos en este día y le damos gracias al Señor por sus vidas y le damos gracias a Dios por que nos da un nuevo día en que siempre hay algo que hacer, hay algo que dar, algo que entregar. Y esa es la mentalidad con que nos debemos de parar cada día, ¿verdad? ¿Qué viene hoy, Señor? ¿Y qué es lo que yo puedo dar? Nosotros estamos hablando, ¿verdad? Del reino, tratando de, como les decía en las enseñanzas anteriores, un tema bien profundo y que hay mucho que hablar, pero estamos tratando de darles como un resumen de una manera muy sencilla, para que podamos internalizar ciertos conceptos, porque sé que en nuestro caminar con el Señor, creo que la mayoría de las personas, esto no es un tema en los que se nos profundizó mucho, y quizás veíamos lo que era el reino, pero bueno, cuando venga el Señor, el Mesías en su segunda venida, entonces que se va a establecer el reino y todo lo demás, y quizás nos imaginamos un reino como los reinos y los poderes de este mundo, pero es una cosa muy diferente. El reino es, y como decíamos, es una dimensión espiritual, sobrenatural. Y si nosotros no nos introducimos en esa dimensión sobrenatural, es difícil que podamos entender la profundidad de esto. Y lo que hablamos quizás a muchos le parecerá como una historia bíblica, eso de que somos reyes. O sea, todo este tipo de cosas como no nos las han manejado desde que empezamos, desde nuestro nuevo nacimiento. El pueblo hebreo a sus hijos, ¿verdad? Les enseñan muchas verdades desde muy pequeños. Y esas verdades son tan fuertes en ellos que ellos van creciendo y eso está muy firme en sus vidas. Y nadie los saca de allí, de lo que ellos han aprendido. Y quizás sin el deseo de culpar a nadie, nosotros como creyentes, ¿verdad? Muchos tenemos muchos años, quizás otros están empezando, pero no se nos habla profundamente de en sí, de lo que es el reino. Hemos aprendido a pedir mucho, a pedirle mucho al Señor, pero cómo nos ha costado posesionarnos en lo que nosotros somos y en lo que Él nos entregó. Ya que dice de pedir mucho, bueno, uno también pide sabiduría, porque la palabra nos manda que pidamos sabiduría. En otras cosas dice, antes que nosotros pidamos, ya el Padre la sabe, pero nunca he escuchado a alguien que diga, Señor, enséñame acerca del reino. Nunca he escuchado a nadie, a menos que sea en algún sitio especial que se enseña esta verdad eterna. Y todo el mundo cuando se habla de reino, todos los que esperan una carroza desfilando por el medio de la calle, con unos guardias especiales, con unas vestimentas muy elaboradas, pero hay algo mucho más profundo. Así es que por eso es que hablamos del reino. No tienes que esperar hasta que se muera para ir a disfrutar del reino. Puede empezar a disfrutar del reino aquí y ahora. Exactamente. Entonces quizás hemos dicho muchas cosas que usted le dice, pero ¿a qué sabe esto? El Señor
el Señor nos está despertando. Hay un despertar en estos tiempos y el Señor quiere que nos establezcamos en lo que es, no una vida espiritual así como muy livianita, muy pasajera, sin saber realmente nuestra identidad, los derechos, nuestras responsabilidades y el reino al que pertenecemos y al reino que representamos en esta tierra. Entonces trate, si no lo entiende, pídale al Señor Señor, revélame que realmente ese reino yo lo pueda ver dentro de mí, que yo me pueda ver como esa digna representación de tu reino en esta tierra. Y cuando usted entienda eso, su vida va a cambiar, su manera de vivir va a cambiar, sus procesos van a cambiar. Entonces, resumiendo las enseñanzas anteriores, hoy vamos a tocar algunas leyes, son muchas, y que son principios de vida y que lo que el Mesías dijo, eso es, y lo que el Padre dijo no son promesas, porque a veces hablamos, decimos sí, que las promesas no, el hombre es el que promete y puede que cumpla y no cumpla. Lo que el Señor dijo y lo que estableció en su palabra, eso es ley, es un decreto, es una ley, es un decreto. Entonces, y eso es así, eso no cambia. Lo que él ha establecido es profético y lo profético es que eso no tiene, eso no tiene... Su vigencia es eterna. No vence, no tiene vencimiento. La palabra del Señor no tiene vencimiento. Eso es lo que es. A pesar de que hay muy malas traducciones, ¿verdad? En las escrituras que a veces vienen a nuestras manos, pero el Padre nos revela y nos muestra la profundidad de lo que hay allí. Entonces, resumiendo las enseñanzas anteriores para introducirnos en las leyes, acuérdense que nosotros hemos dicho que somos hijos, que es nuestra principal identidad, que somos ciudadanos de ese reino, ¿verdad? Que no vemos ese reino porque es sobrenatural. Y también decíamos, como dice la palabra, que el hombre natural, el que no es espiritual, no puede entender las cosas que son espirituales. Y lo del reino es espiritual. Somos representantes, somos una embajada en esta tierra de él, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes y somos jueces. Jueces sí, pero no para juzgar a la gente ni para condenar a la gente. Acuérdense que la semana pasada hablamos de la justicia y si no ha visto esa enseñanza, búsquela y escúchela porque todo va llevando una hilación. Sí, hay que recordar que en todo lugar en la tierra, en los reinos, los varios reinos que existen, tienen que funcionar a base de leyes para que haya una convivencia social normal, buena, sabiendo que hay que establecen unas reglas de conducta sociales, el comportamiento principalmente, donde tú no puedes violar el derecho de otro prójimo porque el tuyo termina cuando comienza el derecho del otro. Que si no hubieran leyes, todo fuera un caos. Cuando no hay leyes, cada cual hace lo que quiere y no hay, si no hay quien aplique leyes, entonces pues fue el otro, hizo lo que quiso, jugó, ya y se acabó, no hay ley. Pero en el reino funciona con reglamentos, con leyes, con reglas, y de eso es que nosotros queremos compartir con usted. Entonces vamos a hacer, como hijo, ¿cuál es su papel? Es conocer su identidad, saber que le fue dada una identidad de hijo, ¿verdad? Y que usted tiene un padre, tiene unos padres terrenales, pero tiene un padre que lo escogió, nosotros hablamos de eso, lo escogió desde antes, de la fundación del mundo, ¿para qué? Con un propósito. Entonces, si usted no tiene identidad y propósito, y si usted no sabe que tiene una herencia, ¿verdad? Porque somos herederos con el Padre y coherederos con el Mesías, ahí está en la palabra. Y parte de nuestra herencia es todos estos títulos que usted ve ahí y que usted no lo vea como a la ligera. Ay, no, trate de, como persona espiritual, trate de encajar en lo que usted es y no en lo que le han dicho, sino en lo que dice la palabra. El ciudadano, como ciudadano, un ciudadano sabe cuáles son sus derechos y responsabilidades. También conoce sus privilegios. Y ese ciudadano, ¿verdad? Debe mostrar con hechos cómo debemos vivir y conducirnos. Aunque estamos en este mundo, pertenecemos a un reino que es espiritual y como decíamos en las enseñanzas anteriores, pero se manifiesta a través de nuestra vida. Como representantes o embajadores, ¿verdad? De ese reino, tiene que ver con el lugar donde estemos, con las personas que nos relacionamos. Allí nosotros tenemos que establecer su verdad
su gobierno, ¿verdad? Que es ahí donde debemos mostrar y que ese reino se manifieste. Entonces, como representantes, debemos representarnos dignamente, sin hipocresía, con honestidad y responsabilidad, teniendo un solo pensamiento y un solo lenguaje, que es el del reino, ejerciendo el derecho legal que nos fue concedido. Entonces, es un solo lenguaje, es un solo pensamiento, no es lo que yo pienso ni lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo del Señor se ha dividido tanto? Porque cada cual coge la palabra, la saca de contexto y cada cual quiere establecer su propio gobierno, y no es así. Hay un solo gobierno, es un solo rey, que es el Mesías. Hay unas solas leyes y decretos, ¿verdad? Los ha establecido él. La dificultad estriba en que en sitios que se reúnen, que se habla de la palabra, en todo lugar, se ha desasociado el mundo espiritual del mundo físico. Sí, decimos, sí hay un mundo espiritual donde el Eterno reina con sus ángeles, pero a las personas les cuesta entender o comprender o asimilar esto dentro de su mente y su corazón. Yo veo que antes, en el tiempo antiguo, los ángeles aparecían y hablaban con la gente, como Manoah, cuando habló, o le apareció a Daniel el ángel Gabriel, o aparecían y hablaban con las personas, y a veces era como algo normal. Hoy día una persona ve un ángel y se cae, se desmaya, se muere del susto, ¿sí? Y bueno, yo lo comprendo, yo entiendo que eso es así porque es algo sobrenatural. El momento te aparece una luz en tu cuarto, una luz especialmente azul, de color que sea, y viene y te dice, no temas, que yo vengo de parte de... Y tú te quedas mudo, que no encuentras qué hacer, y a veces, como le pasó a Daniel, que el ángel tuvo que levantarlo porque cayó como muerto, lo tuvo que poner en pie. Entonces, si se hablara un poquito más de este mundo espiritual del cual nosotros somos parte, lo entenderíamos mejor, pero a veces pensamos que Dios está tan lejos, tan lejos, que a veces hay personas que dicen, no, si mi oración no llega, mire, no estamos tan lejos como usted piensa. Recordemos que, como dijo Pedro, el apóstol Pedro, que un día delante del Señor son como 1000 años, y 1000 años de nosotros puede ser como un día para el Señor. O sea, Él es un eterno, Él vive en la eternidad, y este es como un camino que se abrió dentro de la eternidad por el cual estamos pasando, pero estamos siendo observados, nos están observando a ver nuestro comportamiento. ¿Y cuál es nuestro comportamiento? Debemos vivir de acuerdo a las reglas establecidas por el Señor para nosotros, para que tengamos una convivencia sana y agradable delante de su presencia. Es como reyes, reconociendo el poder y la autoridad que nos ha sido delegada para deshacer toda obra de las tinieblas en nuestra vida primeramente, ¿verdad? Porque a veces queremos corregir a los demás en nuestra vida. No, el gobierno, la autoridad se establece en nuestra vida para no hacer lo que desagrada al Señor, para vivir conforme se ha establecido en la palabra. Primero se establece el gobierno del Señor en nuestra vida, para entonces nosotros mostrar, para nosotros, para que el mundo vea verdaderamente cómo vivimos, no hipócritamente, sino para que seamos legítimos y seamos íntegros, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué estamos sentados, dice la palabra, ¿verdad? En lugares celestiales, juntamente con Jesucristo. Desde ese punto, nosotros gobernamos con autoridad. Y desde ese punto, Él nos respalda cuando abrimos nuestra boca para deshacer el antidiseño, para deshacer toda obra de las tinieblas, para deshacer todo lo que se adversa a las leyes y principios del reino. Entonces, primero en nuestra vida, decía, en nuestra casa, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, en su trabajo, donde quiera, usted tiene que modelar lo que es los principios del reino y portarse como tal, como lo que usted es. Estamos sentados, bueno, como decía. Entonces, si usted no logra espiritualmente verse sentado justamente con Jesucristo, usted jamás va a poder ejercer esa autoridad que le ha sido delegada. Para eso tenemos lo que se llama una mente, ¿verdad? Hablas de visualizar, pues claro, aparte un ratito y piense en lo que el Señor le está ofreciendo, lo que el Señor le ha dado, y véase al lado de él, vea un padre amante que abraza a su hijo y lo quiere llevar por un camino correcto, por un camino recto. Ese es nuestro Padre eterno.
y visualícese así con él. Y poco a poco permita que esto vaya entrando de su mente, dentro de sus pensamientos, dentro de su forma de hablar y todo, para que entonces usted pueda reflejar verdaderamente lo que significa el reino para otras personas. Pero primero, como ya dijo, el orden comienza por la casa. Usted tiene que arreglarse primero para que otros vean que lo que usted tiene es bueno. Que digan, oye, que tú eres diferente, yo quiero saber qué es lo que tú tienes. Y entonces la oportunidad de que usted abra su boca y le hable acerca del reino eterno. Entonces, el sacerdote es el que rinde su vida en obediencia, reconociendo la autoridad del Padre, o sea, reconociendo el gobierno del que nos creó, reconociendo el gobierno y no ir por encima de esa autoridad. Entonces, ese es el sacerdote, el que cada día va a la presencia del Señor y dice, Señor, aquí estoy, aquí están mis debilidades, aquí están los talentos y los dones que tú me has dado, yo los uso, ¿verdad? Pero si hay algo que sacrifica un sacerdote, lo que no sirve, aquí sacrifico, Señor, mi orgullo, mi soberbia, mi arrogancia. Eso es lo que sacrificamos en el altar del Señor. Acuérdense que Él vive dentro de nosotros. Y el Mesías dijo que nosotros éramos uno con Él y el Padre. Y a veces lo estamos buscando tan lejos y su presencia está dentro de nosotros. Entonces el sacerdote, ¿verdad? Es el que ministra cada día, despojándose de todo peso y de toda carga en la presencia del Señor. Entonces, como jueces, tenemos el derecho legal de permitir, que es desatar, y de prohibir, que es atar. Si vamos al hebreo y buscamos esta palabra, ¿verdad? Que hemos atado y desatado. Nosotros desatamos las bendiciones, nosotros desatamos lo que el Señor ha dicho que nos pertenece, pero nos hemos puesto a atar al diablo por de generación en generación. Yo ato toda mentira al diablo y yo ato a Satanás. Mire, nosotros no podemos atar al diablo. Nosotros podemos prohibirles. Ahí es donde entran como jueces. Prohibir todo lo ilegal en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estemos. Nosotros le prohibimos que él entre a nuestra casa, le prohibimos que entre a nuestra vida. Déjame decirte que hay otras múltiples entidades espirituales que nos rodean, que andan por el mundo, que a veces tal vez estamos diciendo, reprendiendo al ser equivocado, ¿verdad? O estamos llamando de una forma a alguien que no es así. Son seres que tienen sus nombres asignados también, que formaron parte de los que fueron escogidos para cuidar la tierra y se unieron en una rebeldía al líder Lucifer, que lo metieron preso, porque la palabra dice que está en prisiones de oscuridad. Entonces hay que ver a quién que usted está reprendiendo. ¿Sí? Son entidades de las tinieblas que están ahí, que nos perturban, que nos molestan, bajo la dirección de un príncipe de las tinieblas. Entonces lo que usted ata, se suelta. Entonces, lo atamos todos los días, diablo, te ato, Satanás, te ato, demonio de esto, vuelve y se le suelta y usted está en esa lucha atando. Entonces, prohíbale. Usted tiene la autoridad legal que el Padre le ha dado de prohibir, aprenda a prohibir. Fue una mala traducción y nos dicen ata, y sí que lo que atares en la tierra será atado. Mire, es prohibir lo que yo establezco aquí en la tierra conforme a la voluntad del Padre, conforme a su ley y sus principios, voy a tener el respaldo del cielo, definitivamente. Entonces, esas palabritas tenemos que ver. Entonces, yo desato lo que me pertenece definitivamente, lo que está allá y lo que a veces no creo, pero eso yo lo desato. Y atar acuérdense que es prohibir, prohíba todo lo que está fuera del diseño del Padre. Y nosotros lo hacemos juntamente con Jesucristo, porque nosotros desatamos en nombre de Él y prohibimos en el nombre de Él, porque Él nos respalda en nuestra autoridad, pero siempre en base a la justicia del Padre, estableciendo su gobierno, que es remover todo lo ilegal, todo lo que está en contra de las leyes y principios del reino. Mire, eso es como esa autoridad de juez que el Señor nos ha dado, poniéndonos en esa figura. Entonces, ya empezamos, ¿verdad? Veamos algunas leyes del reino y tengamos en cuenta que las leyes son las llaves para abrir las puertas de bendición. Me vino una cosa a la mente ahora, que cualquier cosa que usted haga a su prójimo, que haga sentir mal a su prójimo, que lo haga sentir mal. Entonces usted tiene que examinar y saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque hay formas, por ejemplo, de corregir, de hablar con dulzura, con mucho amor,
Pero si así usamos la palabra de Dios para usarla como un látigo, para azotar al otro que falló, entonces ahí hay que examinarse uno primero. O sea, si uno, tío, yo me pongo de ejemplo, yo digo, pero si, ¿cómo yo digo esto? Estoy yo haciendo las cosas de acuerdo a lo que haría el Señor Jesús. Y cuando miro a Jesús, digo, se encuentra como una mujer adúltera. Mujer, ¿dónde está lo que te acusaron? No, no está, se fueron, yo tampoco te condeno. Vete para que no te pase nada, algo nada más, algo más malo, ¿verdad? Y cuando se encuentra con el joven rico también lo mismo, dice, mirándole le amó. Cuando no dice que lo condenó, le dio instrucciones y el otro no quiso seguirlas. Ya, entonces, yo quiero ser más cosas que el Señor. Ya, voy a usar la palabra como un látigo que azota a la gente. Mucho cuidado, porque estamos entonces violando las leyes divinas. Exacto. Vamos con la ley de la reciprocidad. Jesús dijo, dad y se os dará. Entonces la Biblia Lucas 6:38, la Biblia Dios habla y dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Yo creo que eso está claro. Está más claro. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, tu bendición empieza con lo que tienes en tu mano hoy, sea lo que sea. Nada es demasiado poco para que puedas sembrar en otro. Mire lo importante que es dar y sembrar en otro. A veces pensamos que no, pero si no tengo ni para mí mismo. Mire, la palabra es clara. Entonces, y no espere darle a aquel que puede recompensarle o aquel que puede devolverle porque no tiene delante del Señor. Entonces, dé y bendiga y no esperando que sí, porque ya he dado y me han pagado mal. Ese es el dicho común con el cuéntate. Pero si usted da pensando de quién es usted y a quién usted representa, no importa que la otra persona le pague mal y todo lo demás. No dé esperando que le dé la gracia tampoco. Yo sí eso acostumbré antes con el capo, dejar pasar a alguien y a veces le gritaba, gracias, cuando joven. Hasta que un día el Señor me dijo, ¿por qué no esperas que yo te recompense? Se acabó, ya no hice más. Ajá, exacto. Entonces siempre debemos dar con un corazón limpio, no con una doble intención. Voy a darle porque yo sé que yo quiero algo de esa persona. Entonces examinemos cuando damos algo y no solamente es porque cuando pensamos de dar siempre pensamos en lo material, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos dar en nuestro tiempo, una palabra, un abrazo. Hay tantas cosas que la gente tiene necesidad a veces y siempre estamos pensando, lo material sí, pero hay muchas cosas que nosotros como seres espirituales tenemos que dar para que la gente reciba. Un abrazo sincero. Exacto. ¿Ah? Entonces piense que siempre la recompensa vendrá del Señor. Ajá. Llorar con alguien que está llorando, acompañarlo en su tristeza, así, sentarse con él, escucharlo, son cosas que uno da. Entonces hay muchas cosas que dar. En Efesios 6:38, Biblia, el pueblo de Dios nos dice, teniendo en cuenta que el Señor retribuirá a cada uno el bien que haya hecho, sea un esclavo o sea un hombre libre. Mire esta palabra que dice. O sea, que cuando una persona da, no importa que usted dice, no, si no es cristiano, que si no es convertido, que no. Si sea libre o esclavo, dice ahí, nosotros somos libres porque el Mesías nos liberó, pero hay muchos que todavía son esclavos, pero hay gente, ¿verdad? En el mundo que no ha conocido al Señor, mas sin embargo son personas que dan mucho. Y esa ley que ellos afectan quizás sin saber, la bendición del Padre está sobre ellos. Y a veces decimos, no, mira ese mundano, cómo Dios lo bendice, esto y el otro, pero examina y no mires las cosas tan superficialmente, porque una persona que quizás no conoce ni tenga el conocimiento de usted, que quizás todavía tenga esclavitud espiritual, puede tener un corazón más tierno, más humilde, más sencillo para darle a los demás y para bendecir a los demás. Dice, haz bien y no mires a quién. ¿Te has escuchado ese refrán, verdad? Haz bien y no mires a quién. No podemos tener la ley de la selección. A este sí, porque aquel no, porque aquel me cae tan pesado, ¿no? Ese tipo como algo. Puede ser que tú tienes que ayudarle y posiblemente tratar de ganárselo con la ley del amor, que es la ley que rompe toda cadena de oscuridad.
Entonces, mire, la bendición siempre está en ver la necesidad de los demás, que eso no se nos olvide. Siempre está en la bendición de los demás. Entonces, el que bendice está afectando una ley del reino, una ley espiritual, y el Señor dice, no importa que a lo mejor no me ha conocido todavía, pero está afectando esa ley, y esa ley le va a traer bendición. Eso es así. La ley de la siembra y la cosecha. En 1 Corintios 9:6, Reina Valera 1960 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Aquí ya vamos, no solamente se siembra el dinero, porque enseguida empezamos el dinero, ¿verdad? Que cómo le cuesta a las personas soltar el dinero. Sembramos tiempo, sembramos dedicación. ¿De qué manera, hagámonos la pregunta, de qué manera estamos sembrando nosotros en el reino? Como dice Santiago, perdóname, dice, tú que viene el hermano a pedirte ayuda, entonces tú dejas el bolsillo para él y dices, vete, que voy a orar para que el Señor te provea. Oye, y parece que tienes 2 cangrejos con dobles palancas, con doble muela en los bolsillos, ahí aguantándolo, porque no quiere. Pues mira, eso no te va a rendir. Te sientes tan bien cuando tú siembras lo poco que tengas, lo que sea, en el prójimo, en el otro, que de algún lado te va a venir la recompensa, pero no siempre esperando a recibir recompensa. Hazlo sabiendo que esto es lo que agrada al Padre, que tu recompensa esté en el cielo. Si no la recibes aquí, la recibirás allá. Así que, sencillamente, vuelvo y repito, entonces, haz el bien y no mires a quién. Entonces, tenemos que preguntarnos qué estamos sembrando, en qué estamos siendo escasos, ¿verdad? Porque queremos que el Padre nos dé mucho y nos dé muchas bendiciones, pero quizás nosotros estamos siendo escasos. Realmente estamos viendo la necesidad de los demás, y estoy hablando no solo de la necesidad material, estamos viendo la necesidad de los demás, porque hay muchos que quieren oír, hablar, pero nunca se detienen a querer escuchar a otro, ¿verdad? Que solamente quiere ser escuchado. Y pasa mucho entre nosotros los seres espirituales. Todo el mundo quiere que le pongan atención a sus situaciones, a sus problemas y todo, pero cuando les toca a ellos abrir su oído para escuchar a alguien, ¿verdad? Que está en necesidad, que está en angustia y que solamente necesita un oído, alguien que lo escuche, porque esa persona necesita desahogar. Entonces, ¿estamos viendo esas necesidades en las personas o solamente estamos concentrados en nuestras propias necesidades? Entonces, tenemos que sembrar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro hogar, en su congregación y sobre todo en el reino, ese reino que pertenecemos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y pensar en estas preguntitas que hemos hecho. En Gálatas 6:7, nueva versión internacional, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Esa palabra es como un poco dura, sí, ¿verdad? Pero si usted siembra bien, en su tiempo usted va a recoger buenos frutos. Aquí en estos días yo le hablaba al niño allá en México, yo le decía, mira, si tú siembras una semilla de naranja y sale una matita y cuida, se convierte en un árbol y de momento tú ves que tiene aguacate. Dice, no, porque si yo sembré naranja, son naranjas. Ah, tú esperas cosechar naranja. ¿Ves? Le dije, entonces cuando tú siembras el bien, ¿qué es lo que tú vas a cosechar? Se ríe, me dice, pues, cosas buenas. Ah, bueno, entonces tienes que hacerla así, sembrar la semilla del bien para que recoja también un árbol de bondad. Exacto. Sí. Entonces ya son muchas leyes, pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Dice, la ley de la demanda. Para que haya demanda hay que tener frutos, porque si usted no tiene frutos en su vida, si usted no ha dado frutos de lo que el Señor ha sembrado en usted, porque Él es el que pone en nosotros la buena semilla, y hay que ver qué hacemos nosotros, ¿verdad? Con esa semilla que Él nos da, a ver dónde la sembramos, ¿verdad? A ver si somos buena tierra. Entonces, hay que tener frutos, y los frutos son el producto de la obediencia y la activación de los talentos que Él nos da, los dones y la capacidad analítica que el Padre nos ha dado. Si lo que estoy dando y ofreciendo es bueno, entonces muchos demandarán de lo que yo tengo. Seguro que la demanda será grande. Tenemos la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo y lo justo en lo injusto.
Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra semilla? Y si realmente hay frutos en nosotros, hay frutos que las personas quieren demandar de nosotros. Leo estos textos para que tú me comentes. Dice, pedid y os se dará, buscad y hallaréis, y llamad y os se abrirá. En Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mira a los demás. Decimos, nosotros tenemos que aprender a mirar a los demás como nosotros fuimos mirados y atraídos al Padre, porque somos muy dados a estar juzgando. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar. Ahí yo digo, cuando venimos al Padre, tal vez usted se veía tan mal, ¿verdad? Pero hubo una palabra que alguien dio, que la dio con amor y usted le tocó en el corazón, ¿verdad? Y usted le identificó como que era que el Padre estaba hablando a usted directamente, ¿verdad? Lo impactó. Y entonces usted la recibió. Hay personas que dicen, no, pero es que yo soy tan malo, es que yo he hecho tantas cosas tan feas que yo no creo que Dios me perdone. Mire, para el Señor no hay cosa ni grande ni pequeña. Lo que es negativo es negativo. Él sencillamente ve su corazón. Y en el arrepentimiento que usted siente, pesar, porque si no me padre, no me perdona. Así pues, cuando usted dice de esa forma así, es porque el Padre le perdonó ya todas sus debilidades, todas sus maldades, todo lo que hizo que no era agradable a él. Así es que sencillamente piense eso. De la forma que el Padre lo mira a usted, mire también al prójimo. No diga, no, pero es que este es un borracho, no es que sea usa droga, es que son tantas cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Y cómo mira el Señor a sus hijos. Y cómo nos observa el mundo a nosotros, si realmente estamos dando ese fruto que el mundo necesita, que el mundo demanda. Realmente estamos nosotros mostrando y dando ese fruto. Tú decías que la gente vea en nosotros. Es que tú tienes ahí, por ejemplo, al hijo pródigo, que tantas cosas que hizo bien perversas, ¿verdad? Llegó cerca de la casa y le dice al padre, no me reconoces tu hijo, tratame como uno de los jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? Le dijo, sí, tú eres un sinvergüenza y tú ahora, no. Dice que lo llamó, lo abrazó, lo mandó que lo bañaran, póngale ropas nuevas, póngale la mitra, fiesta, dice, porque mi hijo que se había perdido ha regresado. Así mismo nos ve el padre a sus hijos. No solamente usted, porque ya usted entró al redil, pero el que está allá afuera y usted le habla, esa persona llega al Señor a reconocer que es un hijo. Obviamente, grandes recompensas hay delante del Señor. Entonces, que realmente nosotros seamos esa digna representación del reino, que se vea en nuestro fruto, no lo que hablamos, no es lo que mucho hablamos, ni el mucho conocimiento, ni mucha palabra, ni mucha Biblia, es que se vea el fruto, que se vea que nuestra propia vida muestre realmente lo que hablamos, y muchos van a querer venir a nosotros. Ya para terminar, en Gálatas 6, del 7 al 6, del 6 al 7 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, ¿verdad? Sea agradecido y honre al que lo instruye, al que se ocupa, al que lo escucha, al que está presente y al que está sembrando en usted. Bueno. A veces no somos agradecidos. Nosotros, los hijos del Padre, tenemos que ser agradecidos con todo aquel que toma su tiempo para sembrar la palabra. Y yo digo, Señor, esta emisora es un instrumento tuyo para que tu pueblo reciba de lo que cada uno de sus hijos tiene, y para que nosotros lleguemos. Entonces, si usted está recibiendo esta palabra, si usted está viendo estos programas, ¿qué está haciendo usted con eso? Ay, qué bonito el programa, y ya. Siémbreselo a otro. Miren una manera de sembrar. Compártaselo a otro, estas enseñanzas. Quizás usted dice, no tengo las palabras, pero siembre lo que usted está recibiendo. Mire tantas maneras que hay de sembrar. Y usted, en esas palabras que usted da, usted va a ver los frutos en la vida de esas personas con las que usted esté compartiendo la palabra. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Será hasta el próximo martes, y puede ser que volvamos y tocamos algunas otras leyes, porque es muy importante acerca del reino.
aunque continuemos con otro tema, pero creo que sería una buena idea comenzar con estas leyes otra vez. Es que no terminamos, vamos a seguir. Sí, vamos a seguir para terminarla. Es que será hasta el próximo martes. El Señor le bendiga. Y recuerde que hay una meta de la llamada, de la soberana vocación, que es el reino. Así que procure enfilarse y enlistarse en el reino como buen soldado de nuestro Señor. Que el Señor, Él los bendiga grandemente.